O cambia Roma o cambiará el César. Unas palabras que sonaron a advertencia hace más de 1800 años. Tuvieron lugar en Roma y fueron dirigidas al último emperador de la dinastía antonina, un déspota tremendo llamado Cómodo, que en nada se pareció, ni en su talante ni en su proceder, a precisamente quien le había precedido en el cargo, por llamarle de alguna manera, porque claro, hablar de todas estas cosas en Roma, donde todo iba como iba, pues resulta casi chiste. Estoy hablando del llamado emperador filósofo, Marco Aurelio, cuyo proceder en nada se pareció al de su hijo Cómodo, que fue un auténtico desastre y un ejemplo de tiranía donde las haya habido. Sí, vuelvo a repetir, o cambia Roma o cambiará el César. ¿Sabéis por qué es importante esta expresión? Es muy importante, yo diría que importantísima, porque es tremendamente actual. Y se podría decir algo así como, o cambia la sociedad y tomamos las riendas de nuestro propio destino, asumiendo la responsabilidad de lo que somos y de nuestro hacer, o vendrá otro u otros que tomen las riendas y lo hagan como les venga en gana, por encima de nuestros derechos y de nuestras libertades. ¿Os suena a algo esto que os estoy contando? Porque aquella frase de o cambia Roma o cambiará el César está muy, pero que muy actualizada. Es muy actual, es muy de hoy y perfectamente es extrapolable al momento en el que estamos viviendo, porque ¿verdad que habéis oído hablar alguna vez de ese principio que dice que la historia se repite? Claro que la historia se repite. La historia se repite y estamos abocados y condenados a volver a repetirla cuando no aprendemos las lecciones que derivaron en su momento de hechos históricos que con el tiempo, precisamente por esa razón, se vuelven a repetir. Y me da la sensación de que estamos viviendo una historia muy parecida porque estamos cometiendo los mismos errores, hemos cometido los mismos errores y nada parece indicar que se vayan a tomar medidas para evitar que un nuevo César pueda llegar de manera inminente a regir los designios del mundo. Bienvenidos amigos, un día más a la Ventana Esmeralda. Soy Antonio Muñoz. Claro que la historia se repite. Termina la película que vi hace escasos días, ya la había visto en varias ocasiones y os recomiendo que la veáis si no lo habéis hecho todavía, que se llama La caída del Imperio Romano. Concluye con la subasta de la túnica imperial. Es decir, se rifaron, llegó un momento en que se rifaba quién iba a ser emperador en atención a quién fuera el mejor postor. ¿No suena eso a crisis, declive, decadencia? ¿No es la sociedad en la que estamos viviendo ahora una sociedad que se encuentra precisamente en un estado semejante? Crisis de todo. Crisis moral, crisis económica, crisis política, crisis sociológica, crisis de relaciones interpersonales, crisis de todo. Es decir, crisis de civilización. Lo mismo que le sucedió a Roma por aquel tiempo, que supuso al final su destrucción como imperio. Y muy relacionado con todo esto, pues hay una frase que a mí me gusta muchísimo y que creo que ya os he mencionado en alguno de los muchos vídeos que vengo publicando en este canal. Es una frase
que dijo en su día, a principios del siglo XX, la filósofa de origen ruso, pero norteamericana, Ayn Rand. Dijo así: cuando adviertas que para producir riqueza necesites de la autorización de aquellos que no producen nada, cuando el dinero fluya no precisamente hacia aquellos que ponen su esmero, su esfuerzo y su tesón por conseguirlo, sino por el contrario, a aquellos que los tienen a cambio de influencias y de favores. Cuando percibas que muchos hacen, pues eso, riquezas de todo tipo, producto del soborno, frente a aquellos que hacen de la honradez su modo de vida y que por el contrario les resulta muy, pero que muy complicado acceder a ese cúmulo de riquezas que sí merecen. Cuando comprendas que las leyes han sido elaboradas no para protegernos frente a esas arbitrariedades y esas injusticias, sino todo lo contrario, para proteger a ellos mismos de todas estas cosas, cuando en definitiva repares en que la corrupción es frecuentemente recompensada frente a la honradez de la que hay que hacer un constante o una constante demostración de honestidad y autosacrificio, cuando comprendas que la sociedad en la que vives es una sociedad donde estas cosas suceden, comprenderás también que la sociedad en la que vives es una sociedad condenada. Durísimas palabras de Ayn Rand, pero muy ciertas y muy actuales. Porque, claro, ¿quién ha oído hablar en los tiempos en los que vivimos de corrupción? ¿De tráfico de influencias? ¿De puertas giratorias? ¿De especulación? ¿De que aquí vale todo con tal de lograr el objetivo, sea cual sea su precio? ¿De que eso de los valores del esfuerzo, la constancia, la tenacidad, son valores en desuso y ahora lo que predomina y a lo que se le rinde pleitesía es al principio de la inmediatez? De todo esto sabemos, y sabemos también de que vivimos en un supuesto Estado de Derecho donde rige el imperio de la ley, nos cuentan, cuando todos sabemos que la ley no es la misma para todos, ni nunca se aplica por igual dependiendo de quién se trate. Cuando el número de leyes en un país es de tal nivel que se hace absolutamente imposible su comprensión, sabremos que no estaremos en un Estado de Derecho, sino en una auténtica tiranía. Y contra la tiranía es legítimo y sobre todo es moral la rebelión. Decía Bertolt Brecht que en qué clase de momento o de mundo estábamos viviendo donde el esfuerzo había que ponerlo para demostrar lo obvio, lo natural, lo lógico y lo consecuente. ¿En qué momento y en qué clase de mundo vivimos para que hayamos llegado a todo esto? Mirad, cuando decía al principio, o cambia Roma o cambiará el César, pues estaba haciendo alusión a eso. O cambia la sociedad, o cambiamos todos, o empezamos a asumir la responsabilidad de nuestros propios actos.
dejamos de echar la culpa a otros y empezamos a mirarnos al ombligo y empezar a construir una sociedad basada en el concepto de la responsabilidad y del respeto mutuo, es decir, o tomamos las riendas y la gestión de nuestras propias vidas y en base a ello hacemos una nueva sociedad, o vendrá un nuevo César. Da igual si es filósofo, político, militar, youtuber, iluminado, chalado salido de no sé dónde. Da igual. Da igual. O tomamos las riendas de nuestros propios destinos, empezamos a tomar conciencia de lo que somos y empezamos a autogestionar cada uno de nuestros propios actos, asumiendo las consecuencias que de ello pueda derivar, o nos veremos abocados a un nuevo sometimiento. ¿Os suena algo esto? ¿No os parece que esto que sucedió hace 1800 años en Roma está sucediendo en este momento? Pues sirva este vídeo para tomar conciencia de ello. Yo quiero terminar con una bonita frase de la gran poetisa gallega Rosalía de Castro, que dijo en su día: no se puede acabar con lo que es eterno, de la misma manera que tampoco se pueden poner puertas a la inmensidad. Efectivamente, no se puede acabar con la libertad. No pueden arrancárnosla. Pero tampoco nosotros hagamos abdicación de ese estado natural que nos pertenece por el solo hecho de haber nacido. No nos confundamos y que no nos confundan. No cedamos nuestra libertad a cambio de seguridad, porque al final, si lo hacemos, no tendremos ni seguridad ni tampoco tendremos libertad. Así que, quedaros con la copla, amigos. O cambia Roma, o cambiará el César. O cambiamos como sociedad, o nos veremos abocados a un sometimiento por parte de algo o de alguien cuyas consecuencias todavía no somos capaces de vislumbrar. Gracias, amigos, por estar ahí. Este ha sido un vídeo muy especial. Gracias por vuestra atención y que sirva, sobre todo, como reflexión. Sin más, y hasta muy pronto, os recuerdo que si queréis podéis suscribiros al canal. Os envío, como siempre, mi saludo fraternal de salud y libertad.